Vamos a buscar el Nuevo Testamento, Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, desde el versículo 1 al 6. Romanos capítulo 2, desde el versículo 1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, cualquiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Hasta el versículo 6 leídos. Durante la semana pasada en el seminario hemos compartido con el tema el arrepentimiento y la fe a través del libro de Génesis capítulo 3. Entonces nos maravillamos porque la Santa Biblia es la palabra de Dios, tiene una profundidad increíble. Cada vez que nosotros meditemos en ella, podemos sentir, es muy profundo. Entonces, la última parte, la parte final, en el último día de la noche yo compartí con ustedes, pero creo que faltó un poco de explicación. Vamos a buscar el libro de Génesis, capítulo 3. El versículo 22 al 24. Génesis capítulo 3, el versículo 22 al 24. Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida y coma, y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén, para que labrase la tierra de que fuese tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Aquí nosotros podemos ver, después que Adán y Eva, según la expresión bíblica, llegaron a ser carne. Ellos eran seres espirituales, aunque tenían un cuerpo, o sea, la carne, pero sus espíritus que fueron criados conforme a la imagen, la semejanza de Dios, murieron en sus delitos y pecados y para con Dios.
Entonces, en mucha parte de la Biblia nos habla uniformemente, estábamos muertos a Dios, estábamos muertos a la vida de Dios. Quiere decir que nuestra condición natural, somos muertos para con Dios. Entonces, la muerte, aquella muerte, no se refiere una muerte física. No estamos muertos físicamente, sino estamos vivos, sino habla de la muerte espiritual. Entonces vamos a pensar sobre el estado de un muerto. ¿Cómo es un muerto? No hay nada de sensibilidad, porque está muerto. Cuando una persona se acerca a un muerto, un cadáver, si escupe sobre su cuerpo, ahí está solo, sin moverse, no da ninguna reacción, porque no tiene sensibilidad, muerto. Si una persona patea a un muerto, al estómago de muertos, el muerto no se levanta para defenderse y atacar a esa persona, solo está ahí siendo pateado. Una persona, por ejemplo, con su carro, aplasta el cuerpo de un muerto. Aunque su cuerpo se reviente, el cuerpo no da nada de reacción, porque está muerto. Eso es el estado de un muerto, totalmente sin vida, sin sensibilidad. Muertos, es un tronco. Entonces, Dios, ¿cómo nos considera? Por muertos para con Dios. Por eso nosotros, con el mundo de Dios, no tenemos nada de sensibilidad. No nos entendemos con Dios. Aunque Dios trate de explicar su mundo a nosotros, no tenemos oído para oírlos, ni sensibilidad para sensibilizarnos. Entre Dios, entre nosotros, ambos todos no se entienden totalmente, están separados. Por eso Adán y Eva, en el libro del Génesis capítulo 3, estaba muerto para con Dios. Por eso ellos, cuando cayeron en pecado, o sea, escuchando la voz de Dios, se separaron de Dios, inmediatamente se manifestó el desacuerdo. No se entienden Dios y hombres. Y el hombre, al oír la voz de Dios, sintió miedo, se escapó y se escondió debajo de la sombra del árbol del higo, y encima, recogiendo las hojas, taparon sus cuerpos, porque estaban muy pendientes de un pensamiento. El estar desnudo es vergonzoso, es algo pecaminoso delante de Dios, que tenían que ocultar sus vergüenzas haciendo algo. Para ellos era una idea correcta. Entonces, debajo de la sombra, ellos con hojas de higo cubriendo su cuerpo estaban temblando. Luego sintieron incómodo, porque siempre no se puede mantener con dos manos tapadas su cuerpo, debe moverse. Al momento de levantar una palma y la otra palma, las hojas se caían. Entonces sintieron la necesidad de juntar las hojas y armar, coserlas. Hicieron delantales. Por eso, y el delantal hecho de hojas de higo, perfectamente que se simboliza la justicia humana a través de las palmas. Recoger algunas obras y luego, como una colección, coserlas, es símbolo de la justicia. Entonces, con la justicia humana, tratar de taparse su vergüenza. Y Dios, en ese momento, comenzó a buscar a los hombres. ¿Dónde estás tú? Cuando Adán y Eva sintieron la presencia del Señor, se acercaba a ellos,
tuvieron más miedo. Exactamente todos los descendientes de Adán y Eva, que dependiendo de su propia obra quieren acercarse a Dios, a pesar que hayan hecho tanto sacrificio, tantas ofrendas, incluso algunos, y todos sus bienes, todo lo que en su vida han ganado, ofrenda. Sin embargo, cuando siente la presencia de Dios, siente mucho miedo y se siente condenado, a pesar que Él ofrendó su vida completa. Está temblando. Entonces Dios le buscó. Y Adán ya no aguantó más de miedo, contestó: cuando oí tu voz, tuve miedo. Él comenzó a manifestar un estado espiritual y psicológico. Para Dios es totalmente desconocido, ajeno, incomprensible. Cuando oí tu voz, tuve miedo. ¿Por qué el hombre cuando oye la voz de Dios siente miedo? Porque estaba desnudo. Entonces ahí podemos ver la mentalidad de Adán. Yo, en el primer lugar, estoy desnudo. O sea, soy débil, soy defectuoso. Traté de perfeccionarme, pero no alcancé a la perfección. Soy imperfecto. En el segundo lugar, cuando oyó tu voz, cuando él oyó la voz de Dios, sintió miedo por estar imperfecto. Entonces Dios, cuando lo escuchó, le preguntó: ¿quién te lo enseñó? Entonces no está de acuerdo. ¿Quién lo dijo a ti que estar desnudo es un problema? Ser imperfecto es un problema para conmigo. ¿Quién te lo enseñó? Entonces ahí nosotros podemos detectar los diferentes pensamientos. Los pensamientos de Dios, los pensamientos del hombre son distintos. Entonces Adán, podemos notar con mucha fuerza, él agarró sus pensamientos. Está seguro, no tiene nada de duda. Estar desnudo es problema. Y debo hacer alguna obra, tapar mi vergüenza. Pero Dios no está de acuerdo. ¿Quién te lo enseñó? ¿Quién te lo dijo? Entonces ahí podemos ver un desacuerdo. Desde allí inició el desacuerdo. Pasaron 6,000 años. ¿Cuántos desacuerdos habría entre Dios y nosotros? Totalmente nosotros no nos entendemos. Ya no entendemos con Dios. Cada palabra que Dios nos dice, nosotros le contestamos: ¿por qué? No estoy de acuerdo, no me parece, yo no creo, yo no estoy de acuerdo. Por eso nosotros, cuando vemos a nuestro alrededor, todas las personas dicen que son débiles, pero cada vez que abren sus bocas, habla de su opinión. No estoy de acuerdo, no me gusta, no, yo no puedo estar de acuerdo, no creo. Todo el mundo habla de su propia opinión, su propia idea. Esa es una maligna acechanza de Satanás, para que los hombres nunca puedan regresar a Dios. A los seres débiles les hizo creer en su sí mismo. Nunca prestas oído a Dios. Entonces Dios, al ver a Adán, eres omnipotente, ya vio el futuro. La compañía se deshizo. Definitivamente el hombre y Dios ya no se puede caminar juntos.
Entonces Dios, a la hora de sacar a Adán y Eva del huerto de Edén, los maldijo. Y luego cuando ellos salieron, Jehová se preocupó. Rápido en su corazón llegó una preocupación. Es el versículo 22. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Porque él dice plural, ¿no? De nosotros. Entonces no es un solo Dios. Dios, Hijo, el Espíritu. Desde el libro de Génesis capítulo 1, Jehová, Dios creó al mundo. Dios creó la tierra y los universos. El versículo 2, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En el versículo 1 aparece Dios. En el versículo 2, su Espíritu como ejecutivo en la tierra está ejecutando la voluntad de Dios. Y Dios vio que en la tierra había muchas tinieblas. Eran muchas, muy densas. Es una fuerza opuesta contra Dios. Porque nosotros podemos ver en el día cuarto Jehová recién crea dos lumbreras, la lumbrera mayor, la lumbrera menor, para que la lumbrera mayor que se señoreara del día, la menor en la noche. Entonces nosotros depende de la luz del sol, decimos el día, definimos el día, la noche. Entonces, antes del primer día, las tinieblas que eran muchas sobre la tierra, está bien claro que no era la sombra de la noche, por la ausencia del sol. El sol ni existió. Si no existió el sol y las tinieblas, ¿qué son? No eran la sombra de la noche, sino en diferentes partes de la Biblia explicas la potestad. Es una potestad, es la potestad de las tinieblas, fuerzas espirituales, pero maligna contra Dios, Satanás y su ejército estaba en la tierra. Entonces Jehová vio, primero si él no toma el control de estos enemigos, en la tierra no puede crear nada, porque cada cosa que Dios quiere hacer, él va a oponer. Entonces él sintió la necesidad de tomar el control de ellos. Luego, ¿qué dice? Jehová dijo, en el versículo 3 aparece el verbo. Jehová dijo, sea la luz. Entonces eso no es la luz del sol. Como expliqué, el sol en el cuarto día Dios crea. ¿De qué luz entonces? Sea la luz espiritual, que resplandece a las tinieblas, deshace aquellas tinieblas. Jesucristo. Entonces las tinieblas trataron de resistir. No pudieron prevalecerla, dice. Se corrieron, pero no se rindieron por completo, sino se corrieron, se escondieron en los sitios, esperaban en el día para dar una revancha. Y para Dios era muy hermoso aquella luz, era muy bueno. Todo lo que pertenece a esta luz, Él llamó día. Todos los que pertenecen a la tiniebla, Él dijo noche.
Entonces, el día y la noche de Génesis capítulo 1 en el primer día no es el día nuestro, tampoco la noche nuestras. Todos los seres que están bajo la cobertura, la guía de aquella luz, son parte del día, hijos del día. Todos los que están bajo el poder de aquella tiniebla son hijos de las tinieblas. Después de muchos años, Jesucristo vino en la tierra. Comenzó a hablar: yo soy la luz del mundo. Los hombres dijeron: ¿cómo? Tenemos dos luces nosotros. La luz del sol, la luz del candelero que está en el templo. Y él dice: eres una luz. ¿Qué clase de luz? Tenemos la luz arriba del sol, la otra luz en el templo. Pero él dijo: yo soy la luz del mundo. Todos los que andan en mí, me siguen, no andarán más en tinieblas. Y otra vez Jesucristo dijo: mientras que yo estoy en la tierra es el día, pero vendrá la noche. Es el lenguaje del Señor Jesucristo. Nunca contradecía la Santa Biblia, exactamente conforme a la Biblia. Mientras que estoy en la tierra es el día, vendrá la noche. Luego nos llamó hijos del día. A los que no son salvos son hijos de la noche. Maravilloso. San Juan capítulo 1. Aquel verbo con Dios, Dios con el verbo, finalmente, ¿cómo nos presenta? Dios es verbo, verbo es Dios. Entonces, el verbo que hubo en el principio era el mismo Dios, pero manifestado de diferente manera. Es el mismo Dios, pero se manifestó de diferente manera. Juan el Bautista vino para dar testimonio de la luz, pero no de esta luz, o sea, la luz del sol, sino la luz que en el principio resplandeció a las tinieblas sobre el Señor Jesucristo. Y aquel verbo fue hecho carne, nació en el mundo como hijo unigénito de Dios, como forma de hijo. Dios encarnado es Jesucristo, dice. Por eso en el libro del Génesis capítulo 3, nosotros, dice, Dios vio al hombre y se preocupó, que dice el versículo 22, y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué pasa? ¿Está preocupado o no? Él ya es como uno de nosotros, sabiendo el bien. ¿Por qué es un peligro que el hombre sabe el bien y el mal como Dios? Porque para Dios es un peligro hasta que se preocupó. ¿Por qué? La ciencia del bien y el mal que hay en el cuerpo humano, los hombres, dentro de los límites de su poder ser humano, poder para entendimientos, solo dividen el bien y el mal. Pero cuando la palabra de Dios está más allá de los límites nuestros, para nosotros todos son males, nada no aceptamos. No estoy de acuerdo. Por eso desde el principio, la ciencia del bien y del mal exclusivamente correspondía al Dios omnipotente. Pero el hombre cuando lo consigue, estando separado de Dios, con la incredulidad, entonces dentro de los límites suyos, si juzgan, si razonan,
aunque sea la palabra de Dios, pero está más allá de los límites suyos, no quiere aceptar. No estoy de acuerdo. Dios se preocupó. Entonces, por la influencia, por el efecto del fruto del árbol de ciencia y del mal que está trabajando el hombre juntamente con la incredulidad, ya no se entienden. Pero la preocupación de Dios, estando en esta situación, si alargando su mano, si comería el fruto del árbol de la vida, ¿qué le sucedería? En ese momento, él se convierte, es un Satanás. Un ser inmortal nunca puede doblegar su corazón a Dios. Va a ser igualito que Satanás. Y Dios se preocupó. El versículo 22, dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. ¿Qué significa? Vive para siempre, no se muere, pero eternamente oponen a Dios. Entonces, para ellos no le queda la salvación. El único lugar que corresponde a estos seres monstruos, meterle en la cárcel eterna. En el infierno, meterlos. Por eso, desde el principio, el propósito de Dios para con los hombres no los ha creado para castigar, sino para que ellos, según el libro de Efesios, sean alabanza de Dios, herederos. Se preocupó que no siguieran, que impose los pasos de Satanás. Entonces Jehová sintió la necesidad, con una emergencia, rápido sacarlos del huerto de Edén y luego bloquear el camino al árbol de la vida. El versículo 23. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Ya, primero lo sacó del huerto de Edén. Y luego, ¿qué dice? ¿Para qué? Labrase la tierra que fue tomado. Dios quería que ellos labraran la tierra. Ya, el labrar la tierra es fácil o difícil. Hasta fecha de hoy es difícil, a pesar de mucha tecnología. Pero en el tiempo de Adán, no había nada de herramienta. Labrar la tierra. Dificilísimos. Que labrara la tierra. Y luego Dios menciona el propósito. Labrando la tierra, se dieran cuenta que son polvos. Polvos. Para que se labrara la tierra de que fue tomado. Por eso el corazón del hombre únicamente se humilla ante la vida dura, una vida dura, cuando siente olor a tierra. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros sentimos olor a tierra, nos caímos. Sentimos olor a tierra o no. Entonces, totalmente cuando se siente derrotados. Únicamente en ese momento el corazón se humilla. Luego reconoce su condición. Soy débil. Un muchacho bien creído. ¿Cuándo él aprende la humildad? En la vida, él labra la tierra. Al principio se cree, yo puedo. ¿Por qué no? Si yo quiero, yo puedo. Trata de labrar la tierra, o sea, hacer la vida.
Pero es difícil. No como en la escuela había aprendido, no como los libros, es difícil. Y luego un día cae, se levanta con su voluntad. Otra vez vuelve a caerse, otra vez se levanta valientemente. Así sigue muchas veces. Y luego una vez cae, ni tiene fuerza para levantarse. En ese momento, él puede sentir el olor a la tierra. Yo no soy nada. Cuando yo era adolescente, andaba demasiado altanero. Ahora me doy cuenta, ya que soy un adulto, soy débil. Recientemente reconoce a su condición. Soy débil. Desde cuando aprende que eres débil, el que nunca pudo agachar su cabeza ante otra persona, ya sabe agachar. Sí, patrón. Sí, jefe. Cuando tenía 20 y tantos, echaba su mirada furiosa hasta su jefe. Bueno, me voy de aquí. Me voy. Y ahora no se puede. Cuando su jefe le dice, está despedido. Ay, por favor, dame una oportunidad más. ¿Qué le pasa con aquel orgulloso? ¿Qué le sucede con aquel altanero? Está experimentando la vida. ¿Qué es la vida? Agacha su cabeza. Ay, lo siento. Desde ahora, con mayor cuidado voy a trabajar. Dame una oportunidad más. Dios quería que el hombre labrara la tierra con un propósito, que reconociera que de ella fue tomado nada más que polvo. Así Dios ha hecho. El versículo 24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Jehová bloqueó definitivamente el camino al árbol de la vida. Mientras que tú te crees, mientras que tú estás sobrevaluado, nunca puedes acercarte a la vida eterna. Porque eso, ¿cómo resultaría? Una separación eterna al infierno. Dios bloqueó el camino al árbol de la vida. Pero luego en muchas partes de Biblia, donde hablan del reino de Dios, la vida eterna, los árboles de vida estaban ahí. Incluso en el libro del Apocalipsis, a los salvos, a los triunfantes, Dios les da como premio el fruto del árbol de la vida. La vida eterna, pero ahora prohibió. Y después del diluvio de Noé, el huerto de Edén se escondió totalmente de la historia humana. Ni podemos encontrar ahora. Entonces, desde Génesis capítulo 3, a partir del capítulo 4, Dios hacía un trabajo, una operación especial a los hombres creídos. Les hacía ver sus orígenes, mandando diferentes situaciones difíciles. Un hombre autovaluado fuertemente toma su opinión o no. Fuertemente agarra su idea o no. Porque eres sobrevaluado. Pero el hombre sobrevaluado, ¿cuándo suelta su opinión? ¿Cuándo abandona su filosofía? ¿Cuándo sucede eso?
¿Cuándo sucede eso? Con el fracaso. Cuando conozca su capacidad real, su condición real. Yo no soy tal persona, soy débil. Entonces, dentro de él, las opiniones que habían pierden fuerza. Todavía tengo mis pensamientos. No sirve. Sabe prestar su oído a otra persona. La persona sobrevaluada nunca presta su oído a otra persona. Jamás, es imposible. Solo quiere hablar. Pero la persona fracasada descubrió su fracaso. Se vuelve una persona del diferente del carácter, de poca palabra. No quiere hablar tantos. Cuando otra persona habla, presta su oídos. Escucha, tiene razón. El que anteriormente siempre quería protagonizarse en el escenario de la vida, se vuelve en un espectador. ¿Qué dice? ¿Qué pasa? Aún hay sus opiniones, sus ideas, pero él está bien entendidos. Los pensamientos son engañosos. Sabe respetar a otra persona. Sabe oír a otra persona. Por si acaso aquí hay alguna persona que les cuesta mucho oír a otra persona, entienda, es altanero. Por eso le cuesta oír a otra persona. Hay alguna persona más miserable, por lo menos siendo un hombre con mucho éxito, sí sería altanero, por lo menos yo le comprendería, porque tiene algo que creer. Pero hay la mayor miseria, siendo un hombre totalmente fracasado, como padre, como esposo, como hijo, como trabajador, autovaluado está. Es el hombre el más miserable del mundo. En toda su vida falló y fracasó, sigue siendo orgulloso. Es el hombre realmente miserable. Pues él se cree como el único sabio de todo el universo. Cuando se va a iglesia, protesta al pastor, contesta. Cuando se va a iglesia católica, a los sacerdotes contestas mal. Cuando se va a su escuela, a los profesores ataca. Cuando se va a un trabajo, ataca a su jefe. En toda parte, él se cree como mejor. Tiene serio problema. El hombre estando en ese estado, si consiga la vida eterna, ¿qué le sucedería? Es el mismo Satanás. Entonces Dios lo vio. Qué pena. Fuera, desde hoy labrará la tierra. Pero yo no te voy a ayudar. La tierra no te producirá lo que tú siembras, sino cardos y espinos. Con el sudor de tus rostros comerás. Con el dolor tendrás hijo. Con sufrimiento. Eres polvo, volverá al polvo. Dentro de la iglesia yo veo esta gran verdad. Los que se creen, nunca Dios les permite la prosperidad. A pesar de su estudio, nivel académico es muy alto, nunca Dios a él le permite la prosperidad. Jamás. Por eso cuando yo veo una persona bien creída, él si pide préstamo, nunca yo le presto. Porque mi inversión va a ser nada. Cuando él lleva, se desaparece todos. Al ver su nivel del corazón, no, Dios no está con él. Si él intenta hacer cualquier trabajo, va a ser fracaso. Pero una persona bien humillada,
No digo solo por ser ignorante, sino a pesar de su nivel, su estudio, el corazón humilde. Consulta a Jehová, también presta su oído a los hermanos, escuchan sus consejos atentamente. Si Dios a él, tarde o temprano, le da la prosperidad. Y luego un día vemos cómo Dios milagrosamente le ayuda. Ay, pastor, como usted me conoce muy bien, yo soy tonto y necio y terco, pero no sé cómo expresar mi agradecimiento con el Señor. Señor me está ayudando, así me sucedió. Para mí es muy grato oír esa noticia, ¿o no? Entonces, qué bien, hermanos. Dios te bendice, qué bien. Gracias a Dios. Todos los hermanos que llegan al fracaso, alguna vez se han creído en su propia persona, se han enaltecido. Luego cayó al piso, totalmente. ¿Por qué? Ese es el mecanismo de este mundo que Dios así formó. Labrará la tierra de donde tú fuiste tomados. Por si acaso aquí hay algunos hermanos que ya olieron que el olor a la tierra. ¿Hay algunos? ¡Qué bueno! Pastor, sí, yo olí olor a tierra. Levante su mano derecha. Buenísimos. Bajen sus manos. Ay, pastor, ese olor seco. Con quemadura el corazón se quema. Luego, con el sudor, con amargura, entendí, no soy nada. No sé, hace 10 años, 20 años, ¿qué es lo que yo creí tanto al hacer en memoria de aquel tiempo, al recordarme? Hasta a mí me da vergüenza, a mi propia persona me da vergüenza. Yo estuve totalmente loco, pastor. Yo andaba loco. Me creía inteligente. Me creía superior que todo. Ahora me doy cuenta. Estaba loco yo. No sé por qué yo viví. Ya ahora es diferente. El sin querer está más maduro. Maduro, sin querer, en él se manifiesta la sabiduría. Cuando él habla sin algún propósito de enseñar a otra persona, cuando simplemente él habla, los que están cerca de él reciben la enseñanza. Cierto. Me gusta estar con él. Porque todo lo que él dice a mí ayuda en gran manera. Sin querer se vuelve en un líder. Porque él ya comenzó a oír el consejo de Dios. Sin querer está transmitiendo los consejos del Altísimo. Y sus amigos comenzaron a considerarlo como un sabio. La prosperidad viene sobre su vida. Así Dios ha hecho. De toda la historia de la Biblia, Dios que ha hecho, trato de depurar el efecto de esta toxicación y tóxica de Satanás, la ciencia y vida del mal. Toda la historia humana, tus pensamientos, mis pensamientos son diferentes. Deja de creer en ti mismo. Óyeme, cree en mí, así te será. Para el hombre a él le suena muy tonto cuando cree Dios trabaja. A él le suena muy necio. Entonces, cuando creo él trabaja, no estoy de acuerdo.
cuando yo esté comprendido, si Él trabaja. Entonces, Él en vez de creer, Él cree en su comprensión. Mejor dicho, Él cree en su sí mismo. Entonces, dentro de la iglesia, en vez que la fe vaya creciendo, va creciendo su cabeza. ¿Qué sucede? Después de unos 10 años de vida espiritual, se vuelve un monstruo. Mucho conocimiento bíblico por todos lados. Tiene mucha ciencia. Pero en la vida, a él no le acompaña nuestro Dios. Todo lo que hace fracasa, todo lo que hace le sale mal. ¿Por qué? Ha entrado a un mal camino. A un mal camino. Todo lo que él dice, nada más que son ruidos de metales, ruidos del vidrio, de piedras, que para nada sirven. Las palabras que ni siquiera para su vida se aplicó, quiere dar a otra persona. Pero un hermano que realmente camina con Dios, primero la enseñanza se aplicó en su propia vida. Él la saboró, es muy deliciosa. A los que se acercan, cuando explico un poco, los que le oyen, ellos inmediatamente pueden ver que en su vida se aplica con mismo efecto. Él dice la verdad. Me gusta oír, porque él está diciendo la verdad. Actualmente nosotros, ¿cómo nos encontramos? Envenenados, que intoxicados del pecado, de la ciencia del bien y del mal. Cada uno maneja diferente medida de la ciencia y del mal. Por eso la pelea no termina. Los peruanos les gusta debatir o no, discutir o no. Es una gran especialidad de los peruanos. En los parques forman una ronda y lo están debatiendo. En el mercado, en todos los sitios, mercados de Camarra, entre vendedores están debatiendo. No sé por qué no entra al palacio del gobierno, al mundo político, yo no sé. ¿Y por qué en el próximo, ¿no? La campaña para elegir un presidente o un diputado, ¿por qué no entra allí? Yo no sé. Debaten. Y digo, debatir en sí no está malo, pero sin conocer a su condición. Así es. Entonces, ¿el Espíritu Santo qué hace? ¿Ustedes alguna vez han pensado desde del lado de Dios, desde el lugar de Dios, cómo Él no se estaría viendo? Con gran gemido, indecible, suspirando. Pastor Shin, ¿cuándo me vas a creer? ¿Tú cuándo me vas a oír? Yo te dije ya, creo que esta vez más de 100 veces te digo, yo soy tu Dios. Tú y yo somos diferentes, ¿no me entiendes? Eso es muy básico, tú y yo somos diferentes. Yo te digo, yo soy tu Dios. Si tú crees en mí, a mí no me importa cómo te parezca. Si tú crees en mí, así yo voy a hacer. Pero yo qué digo, ¿cómo yo puedo creer cuando no comprendo? Primeramente voy a comprender. Cuando tu palabra se encaja dentro del límite de mi poder y entendimientos, sí te voy a decir, amén. Pero cuando lo que tú me dices estaría más allá de los límites de poder mío, no. Sería demasiado absurdo creer. Yo no creo. Yo anteriormente estaba en ese estado.
En la iglesia estaba creciendo mi fe, pero el crecimiento de mi fe, el crecimiento de mi cabeza, siempre el crecimiento de mi cabeza era mucho más mayor que el crecimiento de mi fe. ¿Me hago entender? Es mucho conocimiento, mucha ciencia. Pero cada vez que Dios me quería llevar a un campo más grande, mi propia persona llegó a ser un estorbo. No. Por una campaña, 20 personas recibieron la salvación. Aceptable. En una campaña penil, 500 personas, comprensible. Preparar una campaña para 5,000. En una campaña nunca viene 5,000 personas. Imposible. Entonces un siervo me dice, en esta campaña, prepara una campaña, Pastor Shin. Yo creo, Dios va a trabajar fuertemente. Prepare una campaña, por ejemplo, para 10,000 personas. Al momento de oír, desde mi corazón, renegando. No puede. Pero por respeto nunca le muestro, ¿no? Entonces, sí, pastor, pero en mi corazón. Está loco. Va a ser una inversión totalmente fracasada. ¿Qué pasa? Mi propia persona es un verdadero perseguidor del Cristo. Pero muchas personas ni se da cuenta de esa parte. Siendo estorbo, se cree como la columna de la iglesia. Siendo un estorbo del crecimiento del santo evangelio, del progreso del evangelio en esta tierra, él mismo siendo estorbo, se cree como un apóstol. ¿No es así? Entonces, haciendo Dios como lo ve, tú llegaste al límite ahora, estás en el borde de un abismo. Estabas en un camino donde solo trata de conseguir la nueva ciencia, que el nuevo conocimiento. Ya lo lograste, también bastante acumulaste en tu corazón la ciencia, los conocimientos, pero sin aprender el despojarse a sí mismo. Ya llegó al tope. Ay, ¿qué pasa? Todo lo que la iglesia me dice, me dirige, no estoy de acuerdo. No me gusta. Entonces, las cosas comienzan a verse para los ojos de él, todo distorsionada. ¿Cómo se ve? Como la culpa estuviera en el sistema de la iglesia. Que dice, quiero libertad. Dice. Libertad. No necesito pastor, no necesito evangelista, no necesito los hermanos, estoy con el Señor. Parece correcto lo correcto. Esa idea de dónde salió, nació, ¿saben ustedes? Él ha llegado al tope por no poder lograr el paso superior, el curso superior en la vida, pero no quiere reconocerse que él falló. Busca un culpable, comienza a echar la culpa a esa persona. Miserablemente. Todos los que se han reunido acá, tarde o temprano, van a llegar a ese tope. En ese momento, acuérdense de mí. El pastor lo que dijo, él habló de esa situación, sin aprender la fe, o sea, sin despojarme a mí mismo,
conservando mi propia persona, encima mucho conocimiento, mucha experiencia, yo llegué hasta aquí. Pero ya llegó un momento, no se pueden juntos. Para avanzar más, tiene que despojar a sí mismo. Ay, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Ya abandono todo? Entonces él se recuerda. Pero desde cuando yo recibí la salvación, cuando yo recién recibí la salvación, ¿cómo era yo? Mi ego era muy pequeño dentro de la iglesia. Todo lo que me decía, aunque no me pareció bien, cuando creí, Dios me contestaba. Soy testigo de eso. Dios trabajó conmigo. Para abandonar este camino, ya hay mucho trabajo. Ay, no quiero. Pero en estos últimos días, todo lo que a mí me dice, a mí me cuesta mucho para aceptar. ¿Cómo se sienten? Entremetido. Entre dos fuerzas, dos paredes. Para elegir al mundo, su corazón que dice, no, es el camino al fracaso. Sí, es cierto. Si yo dejo la fe, muy pronto creo que voy a caerme en pecados. Y tal vez en el matrimonio va a haber un problema. Y los hijos van a ser víctimas. Por mi culpa mis hijos van a sufrir. Para continuar, no se ve una salida. Entonces en este momento está entremetido. Pero está en un buen tiempo. Está en el tiempo de la transición. Está a punto de despojar a su cáscara y luego crecer. Estos en nuestra vida unas cuantas veces vienen. Algunos ya están en ese tiempo de transición. Hoy, Pastor Shin, exactamente su predicación se dirige a mí. Tal vez hoy, antes de iniciar la predicación, Pastor Daniel, a él le informo sobre mi estado. A propósito de estar hablando, mira, entre muchos hermanos, a mí se fija, él me está mirando. No es así. Ese es algo muy común. Pues todos los hermanos salvos algún día deben llegar a esa línea. Todos los santos pasaron por esta línea. Dejaron de creer en su sí mismo. Y luego entraron a un mundo más superior, donde cuando cree, Dios trabaja maravillosamente. Él sí, aún estaba donde cree, pero creía la palabra, creía a su sí mismo. Pero llega a un lugar, Dios seriamente nos pregunta, ya toma la decisión. ¿Vas a seguir creyendo en Dios o tú vas a negar a ti mismo, solo me vas a creer? Hasta aquí, en el primer capítulo, tú creyendo en ti, en mí, sí pudiste pasar. Ya es tercer capítulo. Desde este capítulo, toda la escena, según tu punto de vista, va a ser imágenes incomprensibles. ¿Qué vas a hacer? Me pregunto. ¿Me dejarás definitivamente retroceder, volver al mundo, o te abandonarás a ti mismo y luego te vas a unir conmigo? Así Dios nos está dirigiendo. Ya vamos a volver al libro de Romanos, capítulo 2. Del versículo 1 al 3. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre,
Quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. Así ha sido nuestra vida, ¿o no? Siempre juzgamos a otros y luego yo mismo hago lo mismo que aquellos que fueron juzgados hicieron. Y lógicamente, repetir algo ilógico, juzgo pero soy igual a ellos. Me creo mejor que ellos, desde arriba los juzgo y luego después de unos días me encuentro en el mismo lugar. ¿No es así? Por si acaso entre ustedes no hay alguna persona que alguna vez juzgaron a algunos que adulteraron, mientras que él nunca adulteró. Entonces, pasando unos días, él un día se cae en adulterio. Entonces, se asustas. Así es nuestra vida. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Por lo menos si han caído en algún pecado, quédense allí, humillados, reconociendo su ser tan defectuoso. Entonces, la ira de Dios por lo menos no vendría a él, sino Dios lo corregiría, lo levantaría. Pero ¿qué pasa? Él juzgaba, un día él mismo cayó en ese mismo lugar. Otra vez trata de levantarse, de nuevo juzga a otros. La ira de Dios vendrá sobre la cabeza de ellos, dice. El versículo 3, y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Esta palabra de Dios, esta reprensión no penetra a sus corazones. Una vez penetró a mi corazón, leyendo. Me puse serio. Entonces la palabra de Dios como un puñal entró a mi corazón. Tú que juzgas a otros, haces lo mismo. Tú piensas que te escaparás del juicio de Dios. Entró a mi corazón. Yo pude ver, yo soy lógico. Yo me creía lógico, inteligente. No era inteligente, era un mentiroso. Ilógico. Yo soy un hipócrita, un ladrón. Entonces la palabra de Dios comenzó a sensibilizar a mi corazón. Entonces durante toda mi vida yo así he vivido. Hipócrita, creído, sobrevaluado. Por lo menos la Biblia que dice, un hombre que cayó en un pecado, si allí se queda, si no trata de levantarse para juzgar a otro, sino si se queda aceptando su condición, Dios no lo juzga. A él lo que se necesita es misericordia. Pero él cayó en esa situación, no quiere aceptar, no quiere ver su error, aunque cometió grave error, no quiere enfrentar. Rápido se levanta, rápido se le arregla, acomoda las cosas. Otra vez vuelve a juzgar a otros. ¿Qué dice la Biblia? El versículo 3, y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Voy a leer de otra manera. Piensas esto, oh
Elio, tú que siempre te gusta juzgar a los que te hacen, pero vuelve a hacer lo mismo, que tú, Elio, escaparás del juicio de Dios. Así deben leer ustedes. ¿Entienden? Cada quien ahí poniendo su nombre. Entonces, oh Dios, duele mi corazón. Ay, duele mi corazón. A mí me suena muy duro estas palabras. Me golpea, pastor. Hoy la palabra golpea mi corazón. Es muy bueno. Golpea mi corazón. Impacta mi ser. Que sea derrotado. No sea curado, sino sea derrotado ante la palabra de Dios. Entonces, ¿qué sucedería? Puede llegar al arrepentimiento. El versículo 4. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Ustedes que examínense por favor, a partir de cuando ustedes pudieron usarse de su razón, hasta fecha de hoy. ¿Cuántas veces ustedes, después de haber creído superior que otro y juzgar a otros, cayeron en algún error, fracasaron ustedes? ¿Cuántas veces? Todas las veces. Que examínense bien, ¿cuándo yo me fallé gravemente después de creerme en mí mismo? Después de juzgar a otros, me fracasé. ¿No es así? Entre ustedes hay alguno, yo sí, toda la vida juzgaba a otro, nunca me fracasé. Es una mentira, es una mentira. Es una mentira. Si ustedes no fueran animales, si fueran seres humanos, nadie puede escaparse de estas palabras. O menosprecias las riquezas de su benignidad. Si ustedes con esa sensibilidad piensan, pueden sentir, ¿cuánto me esperó? Dios, ¿cuánto tiempo me estaba esperando? Con un gemido indecible. Fulano, basta ya basta. ¿Aún a ti te falta más golpe y castigos? Mira, todas partes están reventados. Todo tu cuerpo está reventado desde la cabeza hasta tu planta. Manchados. Con pus, con infección, por muchos golpes. Entonces, ¿cuándo te vas a arrepentir? ¿Cuándo te vas a arrepentir de seguir a tu propia persona, creerte como sabio, inteligente? ¿Y cuándo tú vas a regresar a mi palabra? Pues esta mañana yo puedo predecir. Algunos si se creen en esta mañana mejor que otros, su futuro va a ser bien amargo. Bien amargo. Por si aquí no hay alguna jovencita soltera, del grupo de jóvenes solteros. Yo soy diferente, yo soy inteligente. Yo le digo, su matrimonio, algún día se case, va a ser un infierno. Va a ser un infierno. Ay, el pastor Shin, después de tanto tiempo se regresó para maldecirnos. Entonces, esa es la palabra de Dios.
Si ustedes quieren un resultado amargo, bueno, yo les presento un remedio. Si quieren la amargura, créanse en ustedes mismos. Soy inteligente, soy diferente. Va a ver muy pronto qué le va a suceder. ¿No es cierto? ¿Cuántas veces ustedes, imagínense, el Espíritu de Dios, desde el tiempo cuando ni eran salvos, pero con paciencia, con longanimidad, con su benignidad, que eran muchas, me estaban esperando. ¿Cuándo te vas a arrepentir? ¿Cuándo tú te vas a arrepentir? Ni un hombre se muere repentinamente de una noche a la mañana, sino después de muchas advertencias de Dios. Se muere por su corazón duro, no arrepentidos. No piense que de repente murió, no murió de repente, sino Dios en su vida muchas veces a él le ha avisado. Él nomás sabe. Por eso en el día del juicio no puede hacer nada de excusa, porque su conciencia le va a acusar. Cierto, aunque me morí de 25 años de edad, durante 25 años el Espíritu Santo cuántas veces me ha avisado. Soy un defecto, soy débil, yo soy un pecador. Yo me creí. Nadie podrá hacer una excusa. Nunca me sensibilicé, pero tú me trajiste aquí, ahora me manda al infierno, tú serás injusto. Nadie va a poder decir así, dice. El versículo 4, menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad. Pero hay un problema, ignorando. No es que Dios no lo haya hecho, sí lo ha hecho, pero ignoramos. Ignorando, en vez de sentarse en una mesa, meditar profundamente y reconocer y aceptar, ignoramos. Ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Ustedes están ignorando las riquezas de Dios, su benignidad, su paciencia, su longanimidad. Están ignorando. Mi padre toda la vida ha sido bien orgulloso. En los últimos años de su vida recibió la salvación. Un día mi hermana, que es de República Checa, como la esposa del pastor misionero de Checa, visitó a casa de mi papá. Ella por primera vez abrió su corazón, todo lo que ella sintió cuando era señorita por un padre alcohólico. Su resentimiento descargó. Papá, por la gracia de Dios, también por la gracia de ti, por tu alcoholismo, pasé mi juventud manchado del pecado. Yo te odié, te maldije en mi corazón. Pero después de todos, el Señor me dirigió al arrepentimiento y recibí la salvación. Y mi papá, mientras que escuchaba, comenzó a llorar. Y finalmente que dijo, hija, yo no lo sabía. Viví en ignorancia. Pero finalmente me di cuenta que Jesús ya había aplastado mi orgullo hace 2000 años. Con esa palabra los dos se pusieron contentos, se reconciliaron. Sí, papá, así es. Sí, mi hija, así es. Esa noticia me dio mucha alegría. Así fue. Sí, papá, lloraba amargamente. Cuando era joven era alcohólico, turro, golpeador, así. ¿Por qué razón? Él vivió ignorando las riquezas de Dios.
Pero un día aceptó. Y luego él descubrió, hace 2000 años Jesús ya tenía aplastado la vida de mi padre. Ya su vida no existía si estaba unido con Cristo. Yo no lo sabía, mi hija. El versículo 5. Ya hemos visto, ignoramos. Ese es un problema o no, ignorar. Y luego el versículo 5. Pero por tu dureza, por tu corazón no arrepentido, no diga que el Espíritu Santo no me ha dirigido al arrepentimiento. Por eso estoy así, terco, no lo diga. El Espíritu Santo a cada uno de ustedes estaba dirigiendo el arrepentimiento. Pero lo ignoró ustedes. ¿Por qué razón? Por tu dureza, por tu corazón no arrepentidos. ¿Ustedes alguna vez no han conversado con una persona muy terca? Al principio él se le cree, pero mientras que compartimos, él se da cuenta. Me equivoqué. Aunque se da cuenta que él se equivocó, pero por su terquedad, ¿acepta o no? Se notó que él sí se dio cuenta. Me equivoqué. Pero por su terquedad, ¡no! ¡Continúa! ¿No es así? Mi esposa es la especialidad de mi esposa. Terca, terca, terca. Ella para mí fue de buena ayuda para aprender la paciencia. Entonces, mientras conversa conmigo, a veces se dio cuenta, me equivoqué, no quiere aceptar. Ya que ahora yo conozco muy bien a mi esposa, cuando yo puedo notar que mi esposa se dio cuenta, entonces ya no grito, sino dime claramente. Sí. No pone más otras palabras. Dime sí. Me fallé. Claramente dime. Me fallé. Dime. No me contesta. Yo no soy un muchacho de 20 y tantos. Además, ya me siento físicamente cansados, no como mi condición como de antes. Ya no vamos a malgastar nuestra energía, tengo muchas cosas que hacer. Entonces, dime, claro, perdóname. Dime, hice mal. Dime, sí o no. Ya estoy alterándome. Entonces, por favor, sí, difícilmente, sí, hice mal. Bueno, termino la discusión, ya vete allá, ya voy a trabajar. Cuando yo era más joven, nunca así terminaba. Yo me brincar. A veces hasta la Biblia agarraba. Te voy a aventar la Biblia entonces. Te voy a matar. Un pastor mentiroso en púlpito hablaba del amor del Cristo, pero en la casa quería matar a la esposa algunas veces. Pero ahora no, por la gracia de Dios. Entonces, solo le solicito una cosa. Bueno, dime solo. Me fallé. Así termina todos. Dime. Sí. Un día conseguí un celular iPhone 4. Era nuevito. Entonces en mi cama quería cargar. Con su cargadora enchufado a toma corriente dejé sobre la cama. Mi esposa entró al dormitorio, quería lavar sábanas y frazadas.
juntamente con mi iPhone envolviendo todos. Voy a lavar las ropas y todo, y se bajó. Después un rato me bajé. Estuve comiendo. Estaba funcionando lavadora, ¿no? Pero yo oí un ruido. Yo miré a mi esposa, ¿qué es este ruido? No sé. Creo que suena de lavadoras. ¿Qué es este ruido? A ver, ve, algo hay en la lavadora. Mi esposa abrió la lavadora y luego salió de la lavandería mirándome con una cara inocente como no supiera nada. En su mano con mi iPhone 4, no sé por qué esto estaba en la lavadora. Entonces, ¿qué pasó? Mi iPhone 4 nuevito se bautizó. Con el agua, con las burbujas de jabón. Entonces, cuando una persona comete un delito no tan grave, no se enojamos en gran manera. Pero cuando el delito es demasiado grave, ni me provoca la ira. La misma situación. No podía enojarme. ¿Ya murió mi celular? ¿Ya se fue? Creo que sí. No sé. Voy a seguir comiendo. Se murió totalmente. Se quemó. Muchas veces nosotros por nuestra terquedad no podemos decir sí. Sí, me fallé. Sí, Señor. ¿Por qué razón? Por dureza del corazón. Aquí Dios dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. En esta mañana Dios nos está hablando. Él quiere que nosotros razonemos, que meditemos, examinar todo lo recorrido de nuestras vidas. Cada vez que yo me creía, luego lo que me seguía, una situación que me seguía, era un fracaso. Falla, vergüenza. Entonces, Señor, toda la vida nos espera. Ahí está parado esperando. Ahora, ¿entiendes? Eres orgulloso. Ahora entiendes, eres necio. Ahora entiendes, tú eres un vanidoso, altanero. Arrepiéntete de creer en tu propia persona. Por más que aún está ahí tus razones, tus pensamientos, pero como no estuvieran, déjelo. Ven a mí. Entonces yo te mostraré mi maravilla. Yo te bendeciré. Yo te dirigiré a un campo más grande, más alto. Ustedes dentro de la iglesia, ¿qué cosa más quieren aprender? Por último digo, en cualquier línea de la vida, por ejemplo, una persona que entra en la línea de aprender carpintería, al principio solo trata de aprender las técnicas, la ciencia, el conocimiento. Piensa que aprendiendo la ciencia, la nueva ciencia, el nuevo conocimiento, rápido podría alcanzar al cumbre como un maestro. Así cree. Y luego estudia con buena gana, escucha la explicación, aprende. Después de por lo menos 10 años, supuestamente es un maestro. Supuestamente. Pero en el mercado, un día él encuentra un producto, él también puede hacer lo mismo, pero al ver su acabación es diferente.
mira, este mueble está bien acabado, muy fino. Yo también puedo hacer lo mismo, pero nunca puedo alcanzar a este grado. Entonces llegan los clientes, compran ese mueble. Él va muy mal. En cualquier línea que hay en la vida, al principio solo quiere aprender la técnica. Hasta el seminario también. Los seminaristas solamente quieren aprender la ciencia y el conocimiento. Para aprender la ciencia y el conocimiento, en unos años sí lo logra. Después, ¿cómo se cree? Ya sé todos. Yo también, como igual al pastor fulano, ya sé explicar sobre esa parte. Se pone ansioso. ¿Por qué mi pastor no me despacha como evangelista? ¿Por qué no me da una oportunidad? Él no me reconoce, así piensa. Luego va a una provincia, orgullosamente, con mucha gana comienza. Al principio, a las personas enseñando la ciencia que había aprendido, el conocimiento, sí funciona. Se pone alegre, ya ve, soy capaz. Pasa 1 año, 2 años, ya no crece más el número de los hermanos. Los que reciben salvación abandonan la iglesia. Pasa 5 años. Con él se reúnen apenas 20, 30. 1 año del pastoreo, 2 años del pastoreo, 5 años del pastoreo, 10 años del pastoreo. Siempre 20 con 30. ¿Qué le sucede? Es un vanidoso altanero por haber aprendido unas ciencias, unos conocimientos. Creen que podría trabajar bien, pero nunca han aprendido el espíritu, la mentalidad. Por eso cuando llega hasta cierta altura, a partir de esa altura depende qué mente tiene, qué espíritu tiene. Totalmente diferente. Ustedes en este camino que quieren aprender nuevas ciencias, nuevos conocimientos, por ellos están maravillados, están bien, pero deben aprender algo muy importante: el corazón. El corazón que Dios bendice, el corazón que Dios usa, el corazón que Dios respalda, es el corazón arrepentido. Dejó de confiar en sí mismo y cree en Dios. Entonces Dios con él trabaja con fuerza. ¿Me hago entender? Ya, hermanos peruanos, ustedes por si acaso en este camino, si se les encuentran en una situación incomprensible, porque yo veo muchas imágenes desagradables, una situación desagradable, además me siento, no sé, confundido. Entiendan, llegó el tiempo. No es el tiempo de comprender, sino llegó el tiempo de despojar a sí mismo, desde fuera de su entendimiento, obedecer al Señor, creer en Él. Señor, yo no lo entiendo, pero veo que tú me estás humillando, entonces me quedaré humillado. Pero yo te creo, tú no estás muerto, tú estás vivo. Tarde o temprano me enseñarás por qué me has colocado en esta situación. Bien suavemente él puede salirse de esa situación. Luego, después, unos días, ve, ¿por qué? Porque había una voluntad superior. Dios le quería transformar como un cristiano, un hijo más adulto, más crecido. Le quiere levantar como un líder, pero él siempre estaba contento en su nivel. Dios vio, a ti necesita una capacitación. Ahora yo estoy decidido, te voy a levantar tu nivel.
Pero fácilmente puede pasar a otro nivel. No. La única manera, forzar sobre su vida, mandar una situación incomprensible. Entonces él, en vez de aprender la fe y reconocer a Dios, trata de comprender. En su cabeza trata de encajar todos. Cuando yo comprendo, acepto. Dios no le permite nada de salida. Atrapado totalmente. Ay, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Ya me voy? Ay, pero es un fracaso. Continúo, no sé, no hay una salida. Siento como la falta del aire. ¿Qué hago? El Señor, ¿qué le está pidiendo? Arrepiéntete, ya basta. Ya deja de creer en ti. Cree en mí. ¿Qué le sucede? Luego el Señor a él le abre un nuevo capítulo. Así ustedes irán creciendo, viendo y mayor obra de Dios en sus vidas. Por eso en esta mañana vamos a concluir. Ustedes examínense bien. En sus vidas el Señor les estaba esperando. Con gran longanimidad y paciencia. Arrepiéntete ya. Ya basta. Deja de creer en ti mismo. Ven a mí. Yo te dirigiré. Por eso sus vidas están manchadas de moretones, vergüenzas, de golpes. ¿Quiere que Dios se los cure? Ya déjelo. Regrese. Cree en Él. Aprenda el creer. Logra el creer. El creer está encima del comprender. Al principio es el comprender, pero cuando entra el mundo superior, el creer está encima del comprender. Solo creer en Dios. Y luego Dios nos dirige a un mundo maravilloso. En esta mañana, hasta aquí compartimos. Vamos a orar al Señor para terminar.